Como si se resistiera a desaparecer de la lista de presidenciables, uno de los apellidos que marcó la historia política del Uruguay volverá a aparecer en el menú de las elecciones internas de 2014. Hace unos meses, José Amorín Valle, diputado durante 2 periodos y senador desde 2010, anunció que irá por la hazaña: romper la hegemonía de Pedro Bordaberry y su sector Vamos Uruguay para quedarse con la candidatura única del Partido Colorado. Heredero de un espacio vallista que aún paga los costos por la crisis del 2002, sus intentos por superar el liderazgo de Bordaberry han sido escasos, más bien simbólicos. Sus tópicos predilectos, seguridad, educación y derogación de la última reforma tributaria, no se distancian demasiado de la propuesta global de Vamos Uruguay. Hace pocos días nos despertamos y leímos el diario y vimos que el director de Medio Ambiente dice que recibe fenomenales presiones privadas y del gobierno para aprobar algunos proyectos. Esas son las cosas que nos tienen que preocupar. Como Bordaberry, Amorín apoyó la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad y no puso obstáculos al histórico acuerdo blanquicolorado para Montevideo. ¿En dónde tenemos una diferencia? ¿En quién tiene que gobernar esta Universidad de la Educación? Esta universidad es muy especial. No forma cualquier tipo de profesionales, sino que forma educadores, forma docentes. Sin discrepancias notorias en los temas más candentes de la agenda nacional, como la orientación económica o la inserción internacional del país, las diferencias con su rival interno afloran nítidamente en la interpretación del pasado reciente. Cada vez que las heridas nunca cerradas por la responsabilidad de su partido en el último golpe de Estado salen a la luz, este senador se ha encargado de remarcar el carácter demócrata de su sector en un intento por demostrar que la sangre vallista aún circula por las venas abiertas del Partido Colorado. José Amorín, bienvenido a Primera Vuelta. Bueno, gracias por la invitación. Amorín, ¿qué es ser vallista hoy? Bueno, ser vallista es bastante largo de explicar, lo trataré de resumir. Bueno, primero, los vallistas tenemos algunas características generales. Somos demócratas, siempre. El vallismo es demócrata desde Valle de Ordóñez en adelante y nunca tuvo ninguna duda frente a los golpes de Estado del siglo pasado. Nosotros desde el primer día estuvimos con la democracia y en defensa de la democracia y trabajamos durante todas las dictaduras para tratar de salir de la dictadura. Somos republicanos, que es algo distinto a ser demócrata, es decir, creemos en la división de poderes, creemos que hay que respetar esa división de poderes, creemos que el poder no puede estar enquistado en una sola persona o en una sola organización, sino que tiene que distribuirse. Somos liberales. Valle de Ordóñez era liberal y nosotros somos liberales, en el sentido más amplio de la palabra, en amor por la libertad. Nosotros creemos que el ser humano se desarrolla bien en libertad y si no, evidentemente, tiene dificultades. Creemos en las políticas sociales. Las políticas sociales en Uruguay tienen 100 años. Las introdujo en Uruguay básicamente Valle de Ordóñez y han tenido un bien importante desarrollo. Y sobre todo, como Valle de Ordóñez, lo que nos obsesiona es el futuro, es la posibilidad de trabajar a 30 años. Valle de Ordóñez fue un fenomenal estadista y lo que hizo fue transformar el Uruguay en el que él vivió. El Uruguay fue uno antes de Valle de Ordóñez y otro después de Valle de Ordóñez. Yo creo que eso es el vallismo. El vallismo tiene que estar siempre mirando 20 o 30 años para adelante. Ahora, el vallismo de Jorge Valle no fue el mismo vallismo de José Valle de Ordóñez, ¿no? No, ni el de Luis Valle. En realidad, ni el mío es el mismo de Valle de Ordóñez, ni el de Jorge Valle, ni el de Luis Valle. Yo creo que
Lo que importa son los conceptos. Lo que importa es cómo podemos encarar los tiempos. Los tiempos son distintos. Yo no voy a hacer las mismas cosas que hizo Valle Ordóñez hace 100 años, ni Luis Valle hace 50, ni Jorge Valle hace 10. Nosotros lo que tenemos que hacer son cosas nuevas para los tiempos nuevos. Tenemos que ser esencialmente modernizadores. Ahora, el vallismo, tal como se lo concibe originalmente, digamos, está asociado a cierta intervención del Estado, Sí, ¿no? claro. A cierto estatismo. Yo creo que tiene que haber. Jorge Valle no era, por ejemplo, de esa biblioteca. No, Jorge Valle no quería un estado gigantesco, pero sí quería, supongo yo, como quiero yo, un Estado fuerte. Yo quiero un Estado ágil. ¿En dónde ese Estado fuerte, digamos? ¿Presente en qué En todos los lugares? ámbitos en que sea necesario. Evidentemente en las políticas sociales, sin lugar a ninguna duda. En la educación es esencial. Si no tenemos una gran educación pública, el país no tiene futuro. En empresas públicas también. Yo creo que está bien que exista Antel, creo que está bien que exista UTE, creo que está bien que existan las empresas públicas y que compitan. Yo no soy partidario de los monopolios, soy partidario de la competencia. Pero cada cual es fruto de su tiempo. A mí cuando me preguntan cómo es el vallismo con las empresas públicas, digo, bueno, pongamos una empresa pública, una típica empresa pública, AFE, que hoy está con dificultades. Pero no como empresa pública, pero como ferrocarriles, se instalaron en Uruguay en 1869. Era una empresa inglesa la que hizo el primer ramal, que se llamaba Central Uruguay Railway. CUR, el equipo, digamos, la parte deportiva era CUR Cricket Club, era el CURC, antecedente, según dicen algunos, del Club Peñarol. El que cortó la cinta cuando se empezó a funcionar el tren era el presidente de la República de entonces, era un general que se llamaba Lorenzo Valle. Era el padre de José Valle Ordóñez. Cuando Valle Ordóñez fue presidente, todas las líneas eran extranjeras, básicamente inglesas. Y Uruguay se queda con una línea, el Estado se queda con una línea que iba de Estación Chamberlain, no me acuerdo dónde bien, que se había fundido. Y como era necesario que la gente tuviera tren, el Estado se queda. Y en el año 48, 30 y pico años después, los ingleses entregan los ferrocarriles. El presidente era Luis Valle. Ahora, un Sanguinetti, por ejemplo, cerró el ferrocarril. Sí, claro, porque los tiempos cambiaron. ¿Y cuál es su vallismo hoy en materia económica? Mi vallismo en materia económica es una economía pujante, con libertades, con máximas libertades y con un Estado no prescindente. O sea, yo creo en los equilibrios macroeconómicos. Creo como los cree el gobierno del Frente Amplio. Es decir, el gobierno del Frente Amplio, antes de ser gobierno, no creía en las políticas macroeconómicas. Algunos de ellos todavía, en solitario, dicen no importa que haya mucha inflación, no es necesario que haya equilibrio fiscal. Bueno, yo creo que sí, que es necesario que para que los países funcionen y evolucionen tienen que tener políticas macroeconómicas serias. Entonces es importante que no haya desequilibrios fiscales, es importante que la deuda externa o la deuda pública no se dispare, es importante que la inflación esté controlada, es importante que el tipo de cambio permita a la producción funcionar. En fin, hay una cantidad de cosas. Ahora, nada de eso sucedió en el gobierno de Jorge Valle, ¿no? Bueno, justamente. sí, en realidad funcionó, sí, ese era el objetivo. Hubo una crisis. ¿En la realidad? En la realidad, le voy a explicar, hubo una crisis gigantesca. La más grande que recuerde yo, y tengo 58 años, pues la más grande que recuerde quizás cualquier persona viva en Uruguay. El Uruguay tuvo una crisis profundísima. Y el país, en vez de crecer, la producción, en vez de crecer, decrecía. Esto empieza en enero del año 99 con la devaluación de Brasil, que pega muy fuerte en Argentina. Argentina a fines del 2001 empieza con dificultades tan serias que hace el llamado corralito y le impide a la gente sacar dinero de las cuentas bancarias. Los argentinos vienen a Uruguay a retirar el dinero que tienen acá y empieza una corrida bancaria muy fuerte que termina los últimos días de julio y reabren los bancos el 6, son fechas que tengo grabadas, el 6 de agosto del año 2002. ¿Qué se intentó hacer ahí? Bueno, después de esa crisis fenomenal se intentó salir y restablecer los equilibrios macroeconómicos. Y de hecho,
Cuando Valle entrega el gobierno, la inflación estaba absolutamente controlada, el déficit fiscal estaba absolutamente controlado, la deuda había sido reperfilada, es decir, el Uruguay salió de esa crisis enormemente profunda con una facilidad y con una rapidez enorme. Con mucha gente pasó mal, mucha gente sufrió mucho, mucha gente arrastra hasta hoy las dificultades que sufrió en el 2002, pero el Uruguay, gracias a las medidas que se tomaron básicamente a mediados del 2002 y al canje de deuda que se realizó en el año 2003, el Uruguay tuvo el crédito abierto. En septiembre del 2003 ya estaba sacando títulos y la gente los pedía porque Uruguay cumplió con todos sus compromisos, y cuando Valle le entregó el gobierno al doctor Vázquez, le puso la banda y le dijo, le entrego un país en paz y en crecimiento, y eso fue así y fue reconocido hidalgamente por el ministro de Economía Astori, que dijo, han hecho las cosas bien, nos entregaron un país en crecimiento. Amorín, ¿las ideas de Pedro Bordaberry expresan ese vallismo tal cual usted lo considera? Nosotros tenemos diferencias, obviamente, porque por algo somos dos sectores, por algo no estamos todos en la misma línea. Pero el que tiene que explicar las ideas de Bordaberry es Bordaberry. Yo explico las mías. Pero es su competidor en la interna, ¿no? Hay una confrontación interna por delante de cara a las internas. Hay una confrontación interna que va a ser una confrontación absolutamente civilizada, en la cual cada cual expresará qué piensa sobre los distintos puntos que a la gente le puedan interesar. Ahora, la política también es confrontación de ideas, ¿no? Sí, Marcar las diferencias. Es confrontación de ideas. Yo no tengo ningún problema en venir acá a un debate con Bordaberry y que nos pregunten a los dos las mismas preguntas. Ningún inconveniente. Y que la gente diga, este piensa esto y este piensa esto. Pero yo no voy a decir qué piensa Bordaberry, me parece que está mal. Que lo diga él. Yo digo lo que pienso yo. Yo tengo claro lo que pienso yo tengo claro por qué estoy en esta carrera, yo tengo claro por qué es absolutamente necesario para el país que haya un sector vallista fuerte, el país lo necesita. Es obvio que para algunas personas o para los otros sectores podemos ser incómodos, inclusive de otros partidos, porque estamos peleando o compitiendo capaz que por el mismo electorado, pero yo creo que venimos bien, yo creo que... Amorín, ¿a qué adjudica la hegemonía de Pedro Bordaberry en el Partido Colorado? Bueno, a la última elección interna. Nada más, digamos, fue un resultado electoral. Fue un resultado electoral. A ver, Bordaberry había sido un ministro con mucha fama. Un ministro que fue un muy buen ministro de turismo. Inmediatamente el Partido Colorado lo designa como su candidato a intendente. Y fue un candidato a intendente que tuvo un muy buen resultado. Le preguntaba si no hay responsabilidades quizá de esta otra ala del partido, ¿no? Que ahora intenta... No, está bien, él fue un muy buen candidato. Después, cuando llega a las elecciones internas, él lanza una candidatura que tenía una fuerza fenomenal. Digo, tenía todo el partido diciendo, este es el tipo que va a levantar el partido. Y nosotros dijimos, yo me sentía responsable por representar al vallismo, porque el vallismo se estuviera representado en el partido. Y así lancé yo mi candidatura, en contra de todo, sin nada, sin dirigentes de ningún lado, sin un peso, sin dirigentes políticos importantes que me apoyaran, ninguno, de los grandes. Se parecía a Jorge Valle en eso, ¿no? Claro, solo. Y todo el mundo me dio por muerto. Había un muy amigo mío que entiende mucho de política, me dice, retírate porque no salís ni edil. ¿Y usted le llevó la contra? Cuando apareció alguna encuesta en que decía que yo iba a sacar 1.400 votos en todo el país, vino un muy amigo mío y me dice, vas a hacer un papelón. Y yo decía, mira, el papelón lo hago si me retiro. Pues yo acá estoy defendiendo lo que yo creo que es bueno y mis ideas. Y hay alguna gente que me va a acompañar. Y si me va mal, me va mal. Para mí papelón es retirarme, no votar mal. Bueno, eso es un accidente. Voté bien, salí segundo. A los 2-3 días de la elección interna nos pusimos a charlar con Tabaré Viera, con quien yo no tenía una relación muy fluida, pero sabía que era un vallista de verdad. Armamos una corriente y en la elección de octubre sacamos el 40% de los votos del Partido Colorado. Es decir, Vamos Uruguay sacó el 60% y tiene 3 senadores, y nosotros sacamos el 40% y tenemos 2. Ahora, por ejemplo, a nivel de diputados, la diferencia es grande, ¿no? A nivel de Hay diputados 17 diputados de Vamos Uruguay. No. Y, perdón, 14 diputados de 17 de Vamos Uruguay, ¿no? Ahí pasaron distintas cosas. Primero, en algunos lugares que los diputados es por departamento. Entonces, por ejemplo, nosotros ganamos en Artigas y no había diputado.
no hubo diputado colorado en Artigas. En Paysandú, como nosotros veníamos de dos vertientes, uno era el Foro Vallista y lo mío era el vallismo del siglo XXI, en algunos departamentos no se pusieron de acuerdo y fueron en dos listas, separados. O sea que usted adjudica cierta atomización, digamos, de este otro espacio. A que no tuvimos tiempo de hacer digamos, la estrategia electoral departamental bien. Entonces, en Paysandú, los dos nuestros sumados le ganaron al candidato de Vamos Uruguay, pero en el diputado no se puede acumular. Entonces, eso fue lo que pasó. Vamos Uruguay se define como la nueva forma de hacer política. ¿Usted cómo define a este sector vallistas de ley? No, nosotros somos una forma de hacer política de siempre, seria, responsable, honesta. Decimos no creemos en los eslogans. ¿Cuál es la nueva forma de hacer política? Hackenbruch. ¿En qué sector tiene que estar? En la nueva forma de hacer política. Sanabria. ¿En qué sector tiene que estar? En la nueva forma de hacer política. Entonces, hay cosas que son eslogans y hay cosas que son realidades. Está haciendo una declaración fuerte, senador, ¿no? Está adjudicando, digamos, que la otra vendría a ser... No soy a yo. tener los vicios de la vieja forma de hacer política, ¿no? Vicios no dije. Yo digo. Está nombrando... No, yo estoy nombrando las mismas personas. Está insinuando con esos nombres. Yo estoy nombrando a las mismas personas que nombraban los representantes de Vamos Uruguay para decir que ellos eran lo nuevo y que el otro era lo viejo. No juzgo su personalidad. Es más, con alguno me parece que es una persona decente, que ha trabajado con esfuerzo y que no le ha ido muy bien políticamente. Pero cuando uno habla de nueva forma de ser política, uno se imagina que va a haber una cosa completamente distinta. Y en realidad son las mismas personas que estaban antes, a los que se denostaba, que se fueron separando los dos sectores. Vamos Uruguay y vallistas de ley, vienen los dos del Partido Colorado. La gente que está en Vamos Uruguay eran o de la 15, o del Foro, o del pachequismo. Y la gente que está con nosotros eran de la 15, o del Foro, o del pachequismo. Ahora, desde Vamos Uruguay podrían decir, por ejemplo, que Valle y Sanguinetti siguen teniendo gravitación sobre su sector, senador. Bueno, pueden decir lo que quieran. En realidad la gente es libre para decir lo que le parezca. ¿Esa es la vieja política? Me da la impresión a mí que la gente que sigue la política de cerca sabe que yo me he formado en forma absolutamente independiente y que en la última elección interna, que es donde yo me formo políticamente a nivel nacional, estaba absolutamente solo y no estaban conmigo ni Valle ni Sanguinetti. Hoy Valle y Sanguinetti son dos personas que están por encima de los sectores. Valle y Sanguinetti son referentes del país. Los expresidentes tienen que empezar a ser referentes del país, como lo es la calle ahora, como lo hubiera sido Tabaré Vázquez si no siguiera en carrera. Cuando uno sigue en carrera no puede ser referente de todos. Pero habla Sanguinetti, habla Valle y habla la calle y todo el mundo lo mira, porque fueron presidentes, porque tuvieron el máximo honor que puede tener alguien que se dedica a la política. Entonces, no creo que tengan influencia especial, más allá del respeto, enorme respeto que les tengo yo y que yo creo que le debemos tener todos a todos ellos. Senador, lo invito a hacer una primera pausa no? en primera vuelta y luego seguimos conversando. Estamos conversando con el senador José Amorín. Él lidera este sector que se llama Vallistas de Ley y que pretende, quedarse con la candidatura única del Partido Colorado de cara a las elecciones nacionales. Amorín, ¿cuál es su mirada sobre el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y el gobierno de Valle, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo lo describiría? El gobierno de Julio María Sanguinetti fue un gobierno que desde el punto de vista económico venía excepcionalmente bien hasta el 13 de enero del año 99, que es cuando devaluó a Brasil. ¿Ahí Uruguay no debería haber devaluado, por ejemplo? Bueno, con el diario del lunes es posible que sí. Lo que decían todos los economistas de todos lados es que a Brasil en 3 meses, de vuelta a la inflación, se iba a comer la devaluación. Y que había que esperar porque si no esto va a ser un desastre. Esa es la realidad. Ese gobierno Sanguinetti hizo 2 cosas
dos transformaciones que yo creo que fueron muy importantes. Una de ellas es digamos, la reforma a la educación, en lo que trabajó Rama, la que llamó la reforma de Rama, que fue una reforma la más profunda de muchísimos años, que fue muy resistida por el Frente Amplio, básicamente, pero que hoy es aceptada por todo el mundo. Lamentablemente esto es 17 años después, cuando ya hay que hacer una nueva reforma, estamos empezando a decir, che, lo que hizo Rama no estaba tan mal, las escuelas a tiempo completo, los SERP, los bachilleratos tecnológicos, todas esas cosas, la educación inicial, en realidad todo estaba bastante bien, pero lo hacemos 17 años después. Es uno de los problemas que tiene Uruguay. El segundo tema que fue muy importante fue la reforma jubilatoria. Ese fue un tema también muy importante. Si no se hubiera hecho, Uruguay hoy estaría con dificultades gigantescas y bueno, seguramente no estaríamos conversando con la tranquilidad que estamos ahora. O sea, fue un gobierno que hizo cosas muy positivas y que termina con una complicación económica grande que fue el producto de la devaluación de Brasil. El gobierno de Valle fue un gobierno distinto, empezó ya con una crisis fuerte. O sea, los primeros 2 años y medio fueron años de muy fuerte crisis, a pesar de lo cual se hicieron muchas cosas. Se hicieron algunas cosas muy interesantes. Bueno, por supuesto que se trajo a Botnia, por supuesto que se hizo el puerto este de Montevideo, que uno ve ahora en forma fenomenal, se hizo básicamente por la posibilidad de concesionar una playa de contenedores que hace que el puerto funcione extraordinariamente bien. Se mantuvieron circunstancias para que se pudiera invertir muchísimo en el agro. El agro tuvo una explosión fenomenal, fruto de los precios internacionales y, como decía el propio Valle, del matrimonio Kirchner. Hernandarias introdujo la ganadería en Uruguay y los Kirchner introdujeron la agricultura, porque echaron a los agricultores de allá, le pusieron impuestos altísimos y vinieron a producir acá. Se hizo el aeropuerto internacional de Carrasco, se entró en una crisis profundísima y se salió como de libro. Cuando la gente dice cuando en el mundo se habla de una salida de la crisis ordenada, seria y responsable, se habla de la salida de Uruguay en el 2002. Amorín, ¿qué conductas no tendría que repetir un futuro gobierno, ¿no? De esas que se vieron, digamos, en esos años, de gobierno de Valle y el segundo gobierno de Sanguinetti. Bueno, conductas, yo diría que es un poco duro. Conductas parece que diría que hubiera inconductas. Errores, debe haber habido 1.000.000. Todos los gobiernos tienen errores y todos tienen aciertos. Este gobierno del Frente Amplio, que a mí mucho no me entusiasma, por supuesto que tuvo aciertos, y el anterior también. Pero ¿cuáles son esos errores, digamos, en tono autocrítico que usted ve y que no debería repetir un eventual gobierno colorado? Yo voy a hablar de errores más de partido que de gobierno. A ver, ¿cómo es eso? La responsabilidad que tenemos nosotros, los dirigentes de ese momento, fue habernos alejado de la gente. Yo era diputado, estaba al frente de la bancada de la 15, que es la bancada del gobierno, en el periodo 2000-2005, antes no, y dedicamos todo nuestro tiempo a, de alguna manera, enfrentar la crisis. Yo estaba 12, 14 horas por día en el Parlamento y nos alejamos de la gente. El vallismo fue grande y fue fuerte porque sus dirigentes estaban permanentemente con la gente. Y nosotros eso, de alguna manera, lo dejamos de lado. La gente nos sintió lejanos, absolutamente lejanos, y lo cobraron en la elección del 2004, con razón. La gente se fue. El Partido Colorado, que era el partido de gobierno y que votaba arriba del 30% siempre, cayó al 10%. Ahora, pero la gente se fue por la lejanía, digamos, de la dirigencia de Colorado, ¿o se fue por las políticas de gobierno? No por las políticas de gobierno, porque las políticas de gobierno son las que siguió este gobierno, las políticas, digamos, económicas. Las mismas políticas económicas son las que siguió. Hay algunas diferencias, ¿no?, en materia de política económica, más allá de los equilibrios macroeconómicos, sí, a gran escala. Hay alguna diferencia, los impuestos, por ejemplo. O un Estado más presente en la economía, ¿no? Yo no creo que haya un Estado más presente en la economía. En el caso de Alur, por ejemplo, en el Estado productor de riqueza, ¿no? Sí, en el caso de Alur, que en fin, tendríamos que ver después los números de Alur, a ver cómo son, a ver si es sostenible en un momento distinto. Yo creo que Alur está ahí, que Alur da enormes oportunidades a Bella Unión, que las ha tenido siempre Bella Unión. Bella Unión, cuando estaba Calnú, recibía siempre subsidios fuertes del gobierno, siempre, préstamos, créditos importantes del gobierno, en la época inclusive de la crisis. O sea,
Yo creo que... La Bella Unión en el 2002, permítame, senador, fue una de las zonas más afectadas por la crisis, ¿no? Vaya a las láminas hoy. Que dice que no mejoró la situación en las láminas. Yo digo que está espantosa. O sea, que las mismas cosas que decían antes pasan hoy. La desnutrición existe hoy. Las mismas cosas que pasaban antes, las mismas personas que hacían las denuncias antes, que hoy están al frente del tema salud, que no están más porque las echaron en este gobierno, las mismas cosas pasan ahora. Entonces, Uruguay sufre una crisis gigantesca. No por las políticas económicas. Todo el mundo sabe que es una crisis que vino de afuera. Y se salió con seriedad, con enormes dificultades. Todos pasamos muy mal ahí, muy mal. A mí me tocaba dar la cara para pedir algunas cosas que yo nunca hubiera querido pedir. A mí me tocó decir que había que aumentar un impuesto que yo creía que había que terminar con él. Yo creía... Por ejemplo, el IRP. El impuesto a las retribuciones personales yo creía que había que terminar con él. Hice campaña diciendo tenemos que terminar con este impuesto porque es un impuesto al trabajo y está mal. Ahora, usted dice, por ejemplo, ahora que hay que quitar el impuesto a la renta de las personas físicas. Estoy convencido. O sea, ninguno de los dos impuestos le sirve. No, el impuesto al trabajo no me sirve. A mí no me sirve que la gente que trabaja para trabajar tenga que pagar. Pero además me parece un contrasentido. Si Mujica dice que los uruguayos somos atorrantes, cuando hay uno que trabaja le cobran por trabajar, en vez de incentivarlo y animarlo a trabajar. ¿Y cómo resolvería esta ecuación, digamos? ¿Cómo se puede hacer? Al impuesto a la renta de las personas yo creo que físicas? se puede eliminar sin poner otro impuesto. ¿Todo junto? No, por supuesto que no. Tienen que darse algunas situaciones. Lo primero que tiene que darse es que quien sea presidente lo quiera hacer. Tiene que tener la voluntad de terminar con este impuesto. Si el Uruguay sigue creciendo al 4% anual, que es lo que estima el gobierno que va a seguir creciendo, la recaudación aumenta un 4% anual. Se recaudan en Uruguay por IRPF y IAS, que es el IRPF a los jubilados, aproximadamente 1.400 millones de dólares. Ahora van a ver cómo anda la matemática. El Estado recauda en total 14.000 millones de dólares. Si la recaudación crece un 4%, son 400 y 4 por 4 16 son 560 millones de dólares por año más. Si yo parte de eso, 250 millones de dólares, los destino a ir eliminando el impuesto a la renta de las personas físicas y el IAS, subiendo el mínimo no imponible, en un periodo de gobierno podemos terminar con el impuesto. Ahora, muchas veces en la economía la aritmética no funciona. No, bueno, si el país no crece al 4%, no se puede eliminar tan rápido. Y si crece al 8%, se puede eliminar mucho más rápido. Ahora, si a mí me preguntan cómo lo puedo hacer, yo digo, mire, si el país no crece nada, no puedo. Por lo menos en el corto plazo. Si no crece nada, no puedo. Ahora, yo tengo la voluntad de hacerlo. Si yo soy presidente y crece al 4%, yo lo voy a hacer. Si la tasa de crecimiento es inferior, usted en más tiempo. No lo haría, no. Si la tasa de crecimiento es inferior, lo puedo hacer en más tiempo. Puedo también tratar de gastar menos. ¿Propuesta, por ejemplo, para bajar el IVA también? No. O sea, mantendría el IVA a este nivel. Sí, o bajo uno o bajo el otro. Yo no le puedo decir a la gente, voy a eliminar este impuesto y voy a bajar el IVA. El impuesto que yo quiero eliminar es el impuesto a la renta de las personas físicas, que es un impuesto con el cual hace 80 años que estamos peleados. Valle de Ordóñez era contra este impuesto porque es un impuesto al trabajo. Ahora, por ejemplo, del IVA se ha dicho que es un impuesto injusto, ¿no? Bueno, todos los impuestos son injustos. Yo le voy a hacer yo tengo un conocido que trabaja de guardia de seguridad, 6 días por semana, 10 horas por día, 60 horas por semana, le quedan 17.000 pesos en el bolsillo y paga impuesto a la renta de las personas físicas. Porque Tabaré Vázquez dijo que le iba a cobrar a los que tenían mucho. Guardia de seguridad, 60 horas por semana, 17.000 pesos en el bolsillo y paga. Y lo paga 2 veces. Pero el 70% no paga impuesto a la renta. No sé, yo no sé cuánto paga o cuánto no paga porque no tengo números. Pero usted duda de las cifras de... No, yo no dudo nada. Yo lo que digo es esto, que un guardia de seguridad que trabaja 60 horas por día, por semana, y gana 17.000 pesos en el bolsillo, paga 2 veces. Porque además concretamente alquila una casa y le subieron el alquiler porque la dueña de casa paga el 12% del alquiler de impuesto a la renta a la persona física. ¿Pero usted es consciente que el 70% no paga impuesto? No soy consciente. No tengo. ¿Pero no lo tiene estudiado el tema, senador? Yo tengo estudiado cuánto es el total de la recaudación. El total de la recaudación son 1.400 millones de dólares.
1.400 millones de dólares. Si nosotros disminuimos 250 por año, en 5 años y poco se termina todo. Absolutamente todo. Eso es lo que yo tengo estudiado. ¿Cuántos ganan y cuántos no ganan? Yo le voy a decir una cosa. El gobierno trampeaba estos temas. Porque cuando empezó, tomaba un solo empleo de cada persona. No tomaba en cuenta los que tenían 2 empleos. Así que yo no sé si es el 30%. Es probable que el 30% de los uruguayos sea el que paga. Capaz que es menos, porque los niños no pagan. Porque digo, no sé el 30% de qué. Si es de la masa trabajadora, si se cuentan los jubilados. Los trabajadores y de los jubilados. O sea, no, El 30, de los jubilados capaz que es menos. No van a contar a los niños en la cifra. No sé, de los jubilados capaz que es menos. Capaz que es menos el 30%. De los trabajadores no sé porque, ¿sabe una cosa? Cuando pusieron este impuesto a la renta, ¿sabe cuánto dijeron que íbamos a recaudar? El Uruguay. ¿Recuerda? 250 millones de dólares. ¿Sabe cuánto está recaudando? 1.400. O sea, sobre los cálculos iniciales, le erraron lejos. Está recaudando muchísimo más. A mí no me gusta el impuesto. Yo entiendo que haya otra gente que le gusta. Yo sé que a Tabaré Vázquez le gusta y que dice que es justo. Yo creo que no. Yo creo que la redistribución de la riqueza no se da por los impuestos, se da por el gasto. Y eso creo yo, y digamos, todos los autores económicos del mundo dicen que es muchísimo más eficiente el gasto que la forma de recaudar. Senador, ¿con qué criterio fueron nombrados los directores de su sector a nivel de servicios descentralizados y entes autónomos? Por conocimiento del tema y por, digamos, por vocación política. O sea, a mí me parece muy importante. Yo creo que la persona que tiene vocación política tiene vocación por los temas del Estado. Se lo pregunto porque el diputado Fernando Amado dijo en su momento, ¿no?, que el sector que usted pertenece utilizó, dijo Amado, la vieja receta, ¿no? Nombró premios consuelo a quienes no llegaron al Parlamento y quedó abrazado a compromisos y a los cargos. No, dice Amado. ¿le quiere que le Lo dé cuenta? acusó usted incluso de quedar atornillado a los cargos. Bueno, lo que pasa es que Fue duro Amado con... Y a él le mandan, él hace mandados. Yo estoy acá con una persona que está acá conmigo, al que Fernando Amado lo agarró en el ascensor y le dijo, disculpame, estoy haciendo un mandado. No sé de quién ni pregunté. Está siendo duro con el diputado Amado. Bueno, estoy con una persona que me merece absoluta confianza, que en el ascensor del Palacio, Fernando Amado lo agarró y le dijo, vos sabés que yo hago mandados. Pero vamos a ver, todos los sectores nombran a personas que tienen vocación política, y está bien. Vamos a Uruguay. En Artigas nombró al candidato a diputado que perdió. Max Apolinski, que estaba en un cargo, era el cuarto candidato al Senado y salieron 3. En todos los sectores pasa eso. Porque hay gente que tiene vocación política. A la gente que le interesa, uno no va a poner a alguien que no entiende nada de política ni le interesa la política. Uno tiene que poner a gente que le interesa la política. Y hizo bien, Vamos a Uruguay, en designar a personas que fueron personas que le interesó la política y que no consiguieron un cargo político. Y creo que hice bien yo también. Lo de atornillados a los cargos es por otro tema. Porque ustedes se quedaron en su momento cuando Vamos a Uruguay decidió retirar a sus directores de los servicios descentralizados y los entes autónomos. Cuando Vázquez fue presidente, nosotros le pedimos a Vázquez para estar en los entes autónomos porque queríamos controlar al gobierno. Y durante 5 años dijo, no quiero control, ustedes no, afuera. Cuando Mujica es presidente, Mujica nos llama y dice, yo quiero que ustedes controlen. Y nosotros todos le dijimos, sí, con mucho gusto, vamos a controlar. Y con Vamos a Uruguay dijimos, ustedes tienen tantos porque tienen tantos votos y nosotros tenemos tantos porque tenemos tantos votos. Y así lo hicimos. Y fuimos a controlar. Cuando hubo no sé qué lío, no me acuerdo qué lío hubo, la senadora Topolansky salió a decir, si no quieren aprobar estas cosas, que se vayan, si no les gusta al gobierno, que se vayan de los cargos. Inmediatamente Mujica, cuando le preguntan, le dijo, bueno, no los voy a sacar de los cargos porque no los quiero, no quiero que engrosen las filas de desempleados. Vamos, Uruguay se ofendió, se sintieron ofendidos y se fueron. Y ustedes no se ofendieron con eso. Yo no voy a cambiar mis posturas políticas por el cambio de humor del presidente, que además cambia todos los días. Mi obligación es controlar. Yo pedí para controlar. Mi responsabilidad es controlar. Y por lo tanto me quedé controlando. Amorín. Perdón. Sí. Y pasado 1 año y pico, digo que estuvimos bien en quedarnos controlando. Que hubiera sido necesario que todo el mundo se quedara controlando. Me parece que es esencial. Amorín, las encuestas, las últimas que se han conocido, marcan una intención de voto del 15% para el Partido Colorado. ¿A qué adjudica esta situación? Bueno, a que mejoramos mucho.
¿Pero en relación a qué número? Porque en la elección nacional... Hace 5 años teníamos el 8. Pero las encuestas hace poco le daban 18, 17, ¿no? Hace 5 teníamos el 8. Hace 5 justo teníamos el 8% y votamos 17. ¿Ahora tenemos cuánto? El 15%. El 15%, y bueno, capaz que si más que duplicamos no va a ir fenómeno. Yo creo que estamos razonablemente bien. Que el Partido Colorado está trabajando bien, que el Partido Colorado va a crecer, no tengo la menor duda. Estas cifras lo dejan un poco fuera de la competencia, digamos, las cifras de las por la encuestas, segunda vuelta, ¿no? La gente no está pensando. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes van a ser? La gente no sabe. La gente para votar un partido no toma en cuenta quiénes son los candidatos. La gente todavía no lo sabe. Entonces, esperemos a ver quién es el candidato, a ver cómo son las cosas, a ver cómo funciona, y veremos. No hay que apurarse. La gente no está pensando en la elección. La gente está pensando en cómo llega a fin de mes. La gente está pensando a ver qué pasa con su hijo que no tiene clases porque hay paros en la educación. La gente está pensando en ese tipo de cosas. Ahora, esta ausencia de crecimiento, ¿no? Este decrecimiento en relación a años anteriores en las encuestas, ¿puede estar asociada en algo a la hegemonía de Vamos Uruguay y a la figura de Pedro Bordaberry? No. Si usted me está preguntando si Pedro Bordaberry tiene techo, yo digo que no tengo ningún argumento para decir que tenga techo. Yo creo que tiene que trabajar mucho, nosotros tenemos que trabajar mucho. Entre los dos sectores vamos a hacer crecer el partido y el partido va a votar muy bien, no tenga duda. Amorín, lo invito a hacer una última pausa en primera vuelta. Nos visita el senador José Amorín en primera vuelta. Estábamos conversando sobre las encuestas y sobre los números en el Partido Colorado. Y ahora le voy a preguntar sobre el pasado reciente. En la última sesión aniversaria, digamos, de la Cámara, de la Asamblea General sobre el tema del golpe de Estado, el senador Ope Pasquete esbozó una autocrítica sobre el Partido Colorado en relación a la figura de Juan María Bordaberry, ¿no? Sí. Y usted ahí no respaldó esa autocrítica, sosteniendo que el partido se había expresado en contra del golpe de Estado en una declaración. Ahora, ¿no hubo responsabilidad en relación a la figura precisamente de Bordaberry? Yo creo que la responsabilidad... Que era presidente del Partido Colorado electo. Era presidente del país, yo creo que es bastante claro que Bordaberry acompañó el golpe de Estado, que no lo dio el golpe de Estado, él lo acompañó. Creo que obviamente cometió un error gigantesco, quizás no tenía la fortaleza en las convicciones democráticas que debía haber tenido, no las tenía obviamente, por eso es que de alguna manera se sube a un golpe de Estado que se venía preparando hace bastante tiempo, no por él, sino notoriamente por algunos militares. ¿Pero usted entonces cree que alguna responsabilidad tuvo Bordaberry? Sí, claro. En este tema? Por supuesto que tuvo alguna responsabilidad. ¿Y el Partido Colorado, por el que había sido electo? No, lo que yo digo es lo siguiente. Yo digo que cuando uno recuerda las cosas de su partido, todos los partidos tenemos cosas malas. Todos. En el golpe de Estado, todos los partidos tienen personas que acompañaron el golpe de Estado. El Partido Comunista acompañó el golpe de Estado. En el mes de febrero, claramente impulsaban el golpe de Estado. Los comunicados 4 y 7 fueron festejados por el Partido Comunista. Por supuesto que el Partido Nacional tuvo gente en el Consejo de Estado. Y por supuesto que el Partido Colorado tuvo gente que había militado en el Partido Colorado que estuvo en el Consejo de Estado. Pero también todos los partidos tuvieron gente que enfrentó el golpe de Estado con la mayor dignidad. Y yo, en ese momento, si tengo que hablar de mi partido, hubiera hablado del vicepresidente de la República, Jorge Zapelli, que cuando le ofrecieron estar en el Consejo de Estado dijo: de ninguna manera, yo soy el vicepresidente de la República. Y cuando le dijeron, no puede entrar más al Palacio, obviamente no podía entrar más, le dijeron jubílese, dijo: yo no me voy a jubilar porque yo soy el vicepresidente electo, estoy en actividad y hasta que no me venza el plazo yo no me jubilo. Y tenía dificultades económicas y no se jubiló. Como él hay muchísimas personas. Ahora, Amorín, quien más sufrió la represión fue la izquierda, ¿no?, de la dictadura. Que seguramente es probable que sea quien más sufrió, pero nosotros tuvimos muchísima gente presa, muchísima gente echada de sus trabajos, muchísima gente proscripta, muchísima gente torturada. Nosotros los colorados también tuvimos. No los dejaron.
La mayoría de los líderes colorados no pudieron ser candidatos, estaban proscriptos hasta el final. Jorge Valle estuvo proscripto hasta el final. No podía ser candidato. Los echaron del trabajo a casi todos. Yo iba a Facultad de Derecho y había en Facultad de Derecho profesores, muy buenos profesores, que por suerte no se fueron. Hicieron bien en no irse, notoriamente frentamplistas que quedaron en facultad. Y había otros, para nombrar algunos, Enrique Tarigo y Adela Reta, que los echaron. Y eran colorados y vallistas. Entonces, contra la dictadura la sufrimos todos. Todos. Todos de alguna manera sufrimos la dictadura. Ahora, yo hice mi carrera, yo tenía 17 años cuando la elección del 71, o sea, no intervine en actividad política hasta ya siendo bastante grande, después del golpe. Voté por primera vez en el plebiscito del 80, en las internas del 82 y en la elección nacional del 84. Hice toda mi carrera en dictadura, con profesores muy buenos. Ahora, ¿por qué el Partido Colorado, si combatió la dictadura, luego transó con los militares? Y bueno, porque era el gobierno, porque había que salir de una situación enormemente difícil. Y si a mí me hubieran preguntado a la salida de dictadura a ver si yo estaba de acuerdo con amnistías o con algún tipo de perdón, yo hubiera dicho no, que todos paguen, el que le hizo del lado que la hizo, que pague. Pero hubo que salir. Y entonces votamos aquella, en la ley de caducidad, que no la votó el Partido Colorado, la votó el Partido Colorado, una buena parte del Partido Nacional, y después la gente. O sea, en ese momento... Amorín, pero luego viene toda la interpretación del artículo 4 de la ley de caducidad. Está bien. No se juzgó a los militares luego, muchos años después de esta amnistía, ¿no? Está bien. Yo creo que las cosas... ¿No hay una autocrítica ahí, por ejemplo, de no haber juzgado a los militares? No se podía. Pero luego tampoco en el segundo gobierno de Sanguinetti, en el de Valle. En el gobierno de Valle se da un impulso muy importante a la Comisión para la Paz. Ahí lo que se intentó es tratar de alguna manera, frente al dolor de familiares de personas desaparecidas, tratar de dar alguna respuesta. Ahora, Amorín, se lo pregunto porque la realidad indica que el Frente Amplio sí pudo juzgar a los militares. ¿Por qué el Partido Colorado no pudo cuando estuvo en el gobierno 5 años antes? No, pero le pregunto del gobierno de Valle, por ejemplo. El gobierno de Valle dio un paso más, que fue la Comisión para la Paz. Y después el otro gobierno dio un paso más, que fue juzgar a los militares. Pero en todo ese camino hubo 2 veces que la ciudadanía se pronunció en favor de la ley de caducidad. En el año 1989, en abril del 89 y en octubre del 2009, con 20 años de diferencia, la ciudadanía dijo, mantengamos la ley. Entonces, también esas cosas hay que tenerlas en cuenta, me parece. Por ejemplo, los civiles no estaban dentro de la ley, ¿no? Exacto. Y no se lo jugó. Está bien, pero no hubo acusación contra los civiles. No se dijo no se pueden juzgar. Se podían juzgar. Pero el gobierno mantenía una interpretación de la ley de caducidad. No, está bien, pero no es el gobierno el que juzga. En el caso de los civiles era así. Pero yo quiero decir que una cosa es ver las cosas con estos ojos, y yo quiero ser absolutamente claro, yo cuando en la salida de la dictadura estaba totalmente convencido que había que juzgar a las 2 partes igual, que a los tupamaros que de alguna manera... Pero había una parte juzgada, ¿no? Alguna parte juzgada y otros que no. Unos se fueron y no... ¿Y los pensaba volver a jugar? Digamos. No, unos no fueron juzgados y otros estaban cumpliendo pena. Así que pretendía juzgar a los militares usted a la salida de la dictadura. Sí, yo estaba seguro que era así. Yo veía a Alfonsín en el año 83 hablando en Argentina, y cuando le preguntaban de amnistía decía, de ninguna manera. El que le hace las paga, los dos. A mí me parecía espectacular. Después vino Felipe González, el día que asumió Sanguinetti, y había un programa de televisión que tenía un señor que se llamaba Omar de Feo, que era un tipo muy importante, que era muy visto, y trajo el mismo día a dos invitados que venían a participar con la asunción de Sanguinetti. Uno era Daniel Ortega, que era un guerrillero que había llegado al poder en Nicaragua, echando a la dictadura de Somoza, y el otro era un joven abogado español que había militado contra el franquismo, que era Felipe González. Y cuando a Felipe González le dicen qué opina de la amnistía, porque el Uruguay estaba por declarar la amnistía de los presos políticos, o sea, de los tupamaros, Felipe González dice, a mí me parece que está bien, pero cuando se da vuelta a la página hay que mirar a los 2 lados.
Amorín, pasemos a otro tema. El tema de la baja de la edad de imputabilidad, usted apoyó esa medida impulsada por Bordaberry. ¿Por qué, si hoy la edad está en los 16 años, ustedes de todas maneras apoyan este proyecto? ¿Cómo están los 16? Hoy los menores de 16 años son castigados por la ley, ¿no? A partir de los 13. Sí, por eso. No, a ver. Pero el proyecto habla de los 16, ¿no? Por eso el tema es el siguiente. Cuando se plantea ese tema, yo tenía algunas dudas y nosotros, digamos, trabajamos en el tema para poner algunas modificaciones al proyecto tal como venía. La principal fue crear un instituto de rehabilitación en serio. Me parece que es absolutamente esencial. Si uno no tiene un instituto de rehabilitación en serio, que los jóvenes estén más tiempo presos es peor. No se solucionan temas, sino que se empeora. Yo creo que la baja de imputabilidad fue en ese momento una especie de grito al gobierno para decir hagan algo. Y la gente votaba, la gente firmaba sin mirar lo que firmaba. Era un grito de la sociedad para decir estamos enormemente preocupados y desesperados por la inseguridad. Es evidente que una franja de 16 a 18 años, que es a la que le va a cambiar las leyes, digamos, van a ser juzgados por leyes de adultos en caso de que cometan delitos de cierta gravedad, no es el total de la delincuencia. Y hay una cantidad de argumentos que dicen, si ponemos 16, los mayores que trabajan con menores van a trabajar con menores de 15 y 14, es evidente que eso va a ocurrir. ¿Y cuál es el límite de seguir bajando la edad? No. Entonces yo no creo que eso sea la solución fundamental para el tema. Yo creo que la solución fundamental es, primero, o sea, ¿usted no cree que la baja de la edad de imputabilidad sea la solución fundamental? No creo que sea la solución a la delincuencia. Claramente usted lo apoyó, digamos, como un reclamo de la sociedad. Sí, me pareció que eso era fundamental. Era un grito de la sociedad para decir, hagan algo. Yo sí creo que las penas a los menores infractores tienen que aumentar. Tiene que haber penas mayores. Porque evidentemente, si una persona mata a 3 y entra y al año y medio está fuera, es complicado. Entonces, lo que tenemos que tener es centros de rehabilitación en serio, porque si no podemos agarrar a un menor de 14 años y rehabilitarlo, no podemos hacerlo con nadie. Y lo que pasa hoy, y lo que pasaba hasta hace poco, es que los jóvenes entraban a estos institutos y salían mucho peor de lo que entraban. En muchos casos, es bastante notorio, estaban 23 horas encerrados, salían una sola hora, pastillados porque nadie puede aguantar 23 horas encerrados, varios en un cuarto, con un agujero en cada punta del cuarto donde hacían las necesidades que tenían para hacer, y así obviamente no puede ser. Así que a mí me parece que en este tema hay que ser firme con los que delinquen. Yo creo que los menores que cometen homicidios, tienen que ser, no pueden estar un año, digo, tiene que ser algo mucho más grave, y me parece que debería ser una ley general para los menores. El Frente Amplio había planteado una, nosotros apoyamos, una ley que pasaba el máximo de 5 a 10 años y que no podían salir hasta cumplida la mitad de la pena. Y bueno, vamos a ver en qué está eso. Yo creo que el tema de los menores es un tema complejo, pero creo, además, estoy absolutamente convencido que si bien hay que reprimir a quienes hoy cometen delitos, la gran tarea de la sociedad es educar para que estas cosas no pasen. ¿Usted va a votar el plebiscito? Lo voy a votar. ¿En las elecciones nacionales? Sí, yo dije que lo iba a votar y lo voy a votar. Más allá de que en su momento haya sido esto, ¿no? Que en su momento fue eso, y no creo que sea una solución, creo que la solución tiene que ser muchísimo más amplia que esto. Muchísimo más amplia. Si esta no es la solución, pero creo ¿por qué además, la vota? Perdón, senador? Porque creo además, creo que hay que hacer otra cosa conjuntamente con esto. El argumento para decir los jóvenes tienen conciencia de que cometen un delito a partir de los 16 años, es decir, los jóvenes de hoy son más despiertos que los de antes, ¿no es cierto? Son más aptos para darse cuenta de lo que hacen. Si son más aptos para darse cuenta de las cosas malas, también deberían ser más aptos para darse cuenta de las cosas buenas. Entonces tendrían que tener derechos que hoy no tienen a partir de los 16 años. Por ejemplo, votar. Ahora, votar. Pero eso no está planteado en el proyecto de ley. Entonces inmediatamente hay que hacer votar, casarse, digamos, poder ser comerciantes. Manejar. Los derechos. O sea, si decimos, hoy son más maduros para darse cuenta a los 16 años de los delitos que cometen, también son más maduros para darse cuenta de los derechos que tienen que tener. Me parece que esa
debería ser la gran discusión que tiene la sociedad. Hay que saber que si viene esto, tiene que venir lo otro. No son maduros para darse cuenta del mal y no del bien. ¿Va a impulsar una recolección de firmas para un que proyecto de ley. voten Un los... proyecto de ley, ya lo dije, yo lo dije en su momento. Si esto sale, tenemos que darles derechos también a los menores. Senador, en su blog en el portal Montevideo.com, usted ha dicho que esta nueva ley de servicios audiovisuales es peligrosa. Sí. En tanto, sostuvo, se controlará todo al detalle, Sí. ¿no? Y que el corazón de la ley son los contenidos. Ahora, cuando uno Sí. escucha al gobierno, el gobierno dice que acá no se tocan los contenidos. No hay que leer ¿no? la ley. Si uno lee la ley, se da cuenta que se tocan los contenidos, que hay limitaciones de todo tipo y que hay un consejo que va a ser el que va a controlar todo. Aún Eso con dice las la- modificaciones que ha anunciado No. Las modificaciones yo no las vi. Yo vi la ley original y hablé sobre la ley original. Vamos a ver qué pasa en diputados y después le digo. Pero la ley original era exactamente lo contrario a lo que decía Mujica. Como te digo una cosa, te digo la otra. Mujica dijo, la mejor ley de medios es la que no existe, y cuando le preguntaron cuándo le llega la ley de medios, dijo, me tienen podrido. Si me llega la ley de medios, la tiro a la papelera. Ahora, senador, después la mandó. ¿sabe que hace poco nos visitó el relator de Naciones Unidas, Frank LaRue, y en esa visita él dijo que esta ley democratiza a los medios de comunicación, ¿no? Que facilita, digamos, la libertad de expresión y que de ninguna manera esto establecería una censura, ¿no? O no sería una ley mordaza. Como, Yo no la traje la ley, pero como basta se ver la dice. ley. Se La equivocó el relator de Naciones Unidas en Absolutamente. estas afirmaciones. Sí, dice usted. sí. No, totalmente. O sea, yo la estudié en serio. Esto es un tema que nos pasa en nuestro país. El relator de Naciones Unidas, no sé quién lo trajo ni a qué vino. Yo la estudié. Y puedo debatir con el que quiera y mostrar los artículos como son. Por lo menos los que venían en la ley original. No sé qué pasó en diputados. Pero los artículos son absolutamente claros de que se crea una comisión dependiente del Poder Ejecutivo que va a controlar todo. Absolutamente todo. Eso es así, no tenga la menor duda. Si quiere, en otro momento vengo con la ley y la vemos. Ahora, senador, por ejemplo, uno se pregunta, porque el Partido Colorado entregó desde marzo de 1995 hasta febrero del 2070 frecuencias de radio, ¿no? Es probable. 36 un mes antes de dejar el poder, ¿no? ¿Hay una autocrítica respecto a esto? Bueno, no sé cómo se entregaron. Con total franqueza, yo ahí no actuaba en política. No se hizo ningún llamado abierto, digamos. Yo no actuaba en política. No actuaba en política. No tenía actividad política. Era un militante. Yo empecé a actuar con mucho entusiasmo en la actividad política y entré en la Cámara en el año 2000. Es decir, en las elecciones internas del 99, yo vi una oportunidad de armar una lista, de juntar unos cuantos votos, ganamos la interna dentro del sector del vallismo, de la lista 15, y ahí empecé como diputado. Si usted me pregunta lo que pasó de ahí para adelante, yo me acuerdo de muchas cosas, no de todo. Formación política tenía, sobre todo de lo que hacía el gobierno de su partido, ¿no? Sí, pero con total franqueza no estamos metidos. Ahora, si se entregaron 70 frecuencias sin llamados, a mí me parece que hay que hacer llamados. A mí me parece que hay que hacer las cosas lo más transparentes posibles. A mí. Entonces, eso es lo que yo creo que haría. Es lo que está pasando ahora con el tema de la TV digital. Se llama para 2 y parece que se van a dar 3, pero por lo menos se llamó. Así que sí, si se entregaron mal y se entregaron amigos, me parece que está mal. Me parece que hubiera sido mucho más sensato un llamado a interesados y que hubiera alguna forma de arbitrarlo. Senador José Morín, le agradezco mucho su presencia en Primera Vuelta. Muchas gracias. A usted.